Cárdenas no solo es famoso por la expropiación petrolera, su visión fue más allá de la industria energética e incluía la educación. Fue muy polémica su reforma al artículo 3 de la Constitución que decía, la educación que impartirá el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios. Lee también 80 años de la expropiación petrolera. ¿Cuál es el legado real del cardenismo? Idealizada por unos, caricaturizada por otros, esta reforma ciertamente contrasta con la impulsada en los últimos años e intentar comparaciones rápidas resulta más que tentador. Sin embargo, ¿cómo debemos entender la reforma educativa de Cárdenas? ¿Cuál fue el contexto en que surgió y cuáles los fines que perseguía? AP Foto, una educación y un proyecto de país. La reforma educativa que impulsaron Cárdenas y sus allegados reflejaba un proyecto de país, una cierta visión de lo que México tendría que ser a futuro y una determinada interpretación de su presente. La idea de tener escuelas socialistas se correspondía con el reconocimiento de que el problema agrario era un punto clave para la construcción de un país más justo y equitativo, así como la industrialización de las ciudades era un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de un territorio aún en gran medida colonizado, tal como el mismo Cárdenas expresó durante su candidatura. En ese contexto, la educación se consideraba como el primer paso de un proyecto integral. Tal proyecto se reflejó en los libros de texto que la SEP distribuyó en aquellos años que contrastaban enormemente con el material común en las escuelas antes de la llegada de Cárdenas al poder. Para impulsar la nueva educación, se publicaron 2 series de libros de lectura para los alumnos de primaria, Simiente, para los alumnos de escuelas rurales, y serie SEP, para alumnos de escuelas urbanas, ambos en 1936. AP Foto, para comprender la coyuntura en la que estos libros aparecieron, Elvia Montes de Oca propone compararlos con el material de lectura para primaria de la generación anterior, Rosas de infancia de María Enriqueta Camarillo, 1910. Esta serie de 3 libros estaba dedicada a la práctica de la lectura en los niños de primaria, pero sus enfoques son radicalmente distintos. Mientras que los libros de Camarillo proponen y muestran niños rubios, de ojos azules, predominantemente urbanos y católicos, los libros del cardenismo tratan de reflejar niños de piel morena, ojos cafés, normalmente pobres o de recursos limitados que viven tanto en el campo como en los márgenes de la ciudad. Rosas de infancia presenta una escala de valores centrados en la obediencia y el conservadurismo social. Los ricos deben ayudar a los pobres pero sin dejar de ser ricos. Por su parte, Simiente y serie SEP ven en los niños futuros agentes de cambio, inconformes y educados para combatir el capitalismo. Por ejemplo, en los libros de sexto de primaria se podía leer el texto, La guerra imperialista, que comienza con estas líneas, la guerra es el asesinato colectivo que los capitalistas fraguan para ahogar en sangre los justos anhelos de los oprimidos que en la tierra luchan para conseguir un poco de pan, alguna libertad y la garantía de sus existencias. AP Foto, a pesar de que algunos ideólogos de la llamada educación socialista creían que su proyecto se ajustaba mejor a lo que México sería en el futuro, sus libros están llenos de un tipo de idealismo diferente al de la generación anterior, pero idealismo al fin. Rosas de infancia estaba dirigido solo a un puñado de niños privilegiados en las ciudades, pero los libros del cardenismo preconizaban una educación socialista en una sociedad y con un gobierno capitalistas. Para muchos, esta reforma no era más que un acto de demagogia, una forma que tuvo el gobierno de preparar una generación para una sociedad que no existía, y que no existió nunca. Las políticas de Cárdenas pretendían instaurar el campo y la industria que mostraban a los niños en sus libros, pero aún así nunca lograron que el país se asemejara a nada de lo que aparecía en sus publicaciones. ¿Cabe una educación socialista en un país capitalista? No es que el gobierno cardenista y sus ideólogos no estuvieran conscientes de esta contradicción, como señala David Rabí, sino que tenía un as bajo la manga, los maestros.
Más que una doctrina específica, la palabra «socialista» se adoptó como una forma de concretizar las inquietudes que los maestros rurales y urbanos tenían desde tiempo atrás. Para ese entonces, había una larga tradición de veneración de los maestros. Eran vistos como evangelizadores de la democracia, y tenían una misión asignada muy clara y comprometida con el cambio social. No se trataba simplemente de enseñar a leer, sino de hacer más productivo el campo y más industrializada la ciudad. Al mismo tiempo, su propia educación y la posición que tenían en el país les permitían considerarse agentes de cambio social. No tenían los recursos económicos de los curas, pero sí un peso moral importante que frecuentemente se decantó en favor de los más pobres. AP foto, lo que en los centros urbanos, principalmente la Ciudad de México, se consideró educación socialista, en la práctica se convirtió en educación socializada, un intento por buscar una forma de hacer de las aulas un espacio que preparara a los niños para el modelo social ansiado por el gobierno. Según la tesis de David Rabí, si consideramos que la educación socialista es un fenómeno de una clase urbana educada, entonces no podríamos sino llegar a la conclusión de que, en efecto, se trató en cierta medida de demagogia. En cambio, si revisamos los documentos de la época nos daremos cuenta que este concepto fue una etiqueta que se usó para dar cauce a las inquietudes de una gran cantidad de maestros que apoyaban el programa cardenista en el campo y la industria. Televisa presenta